Dejo ese tema y voy ahora con Michelle Chamberlain, él es director de la consultoría Solidaria SC y Senior Fellow del Center for International Policy. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Pues un enorme gusto de tenerlo y pedirle pues una reflexión sobre esta situación que pues vive el país, el tema de los desaparecidos y particularmente lo ocurrido en Techitlán. ¿Cuál es su lectura? Bueno, ciertamente lo ocurrido en Teochitlán, pues ha sacudido las conciencias de la problemática de la desaparición. Y a mí me parece que ha causado tal conmoción porque junta dos historias a partir de una trama, que es, por un lado, los jóvenes que son reclutados de manera forzada y que es algo que se ha estado denunciando desde hace tiempo. Y por el otro lado, las desapariciones. Entonces, el poder mirar esta trama de cómo los jóvenes pueden estar siendo desaparecidos en un reclutamiento, a partir de un reclutamiento forzado, nos da una idea de por qué desaparecen a la gente, por lo menos por qué desaparecen a los jóvenes en Jalisco y muy probablemente en otros estados como Guerrero, etcétera, ¿no? Y esto ha provocado no solamente nuevamente el malestar de los colectivos, de las familiares de personas desaparecidas, sino que finalmente haya un pronunciamiento por parte de la presidenta Sheinbaum sobre esta problemática. Eso es positivo, sin embargo, pues bueno, como ya se ha comentado, es muy desafortunado que las propuestas que genera están muy lejos de las expectativas y de los retos que tenemos para verdaderamente atacar la problemática de la desaparición. Yo quisiera hacer énfasis, Leonardo, en lo que han dicho los comités internacionales, particularmente el Comité de Desapariciones de la ONU, que le recomienda al Estado mexicano generar un plan nacional de prevención, y en ningún momento se menciona qué políticas se van a realizar para que ya no existan las desapariciones y que esto pasa necesariamente por desmantelar a los grupos criminales y a la gobernabilidad criminal que se vive en muchos lados del país. Y segundo, atacar la impunidad. Todos estos casos de desaparición que ya están por arriba de los 120,000, 123,000, de acuerdo al registro, o más, en su gran mayoría, de manera casi absoluta, dice el Comité de Desapariciones, se encuentran en la impunidad. En el mejor de los casos, hay un policía detenido, un criminal detenido, pero de ninguna manera se logra desmantelar a los grupos de poder, a las cadenas de mando que permiten que este fenómeno continúe. Y mientras esto continúe, hay una responsabilidad directa del Estado. Es decir, no se puede deslindar, el Estado mexicano no se pudo deslindar, no se puede deslindar desde Calderón para acá, incluyendo el actual gobierno, de su responsabilidad en las desapariciones, diciendo que ese es un asunto de los grupos criminales. Pueden estar involucrados, pero quien lo permite es el actual Estado, con la impunidad, con la corrupción y desafortunadamente con la conquista o la pérdida de territorios a manos del crimen organizado. Que solo se explica así, el argumento este de no es el Estado el que los desaparece, no es suficiente. Quien los desaparezca siguen siendo efectivamente muchos y el número, doctor, me resulta particularmente perturbador. Revisaba prensa, la dictadura argentina desapareció a 30,000 personas. Aquí tendríamos 4 veces más de desaparecidos en un fenómeno que parece ya sistémico, ¿no? No es un asunto que uno diga, bueno, pues ocurre por aquí, por allá, son casos aislados, todos ellos lamentables, sino ya un tema francamente sistémico, doctor. El Comité de Desapariciones ha mencionado ya en 3 ocasiones, en 3 diferentes informes, que en México existe una situación generalizada de desapariciones. Y hechos como el de Teochitlán nos muestran efectivamente la sistematicidad. Y cuando hablamos, Leonardo, de generalizado y sistemático, estamos empezando a hablar de delitos de lesa humanidad. Eso está constatado, digamos. También por eso es preocupante que ahora propongan equiparar a secuestro, porque son dos realidades distintas, y el delito de desaparición es muchísimo más grave que un secuestro. Es un delito, insisto, de lesa humanidad y tiene que ser tratado, investigado, procesado de esa manera. Entonces nos preocupa que haya un pronunciamiento para equipararlo
a un secuestro, porque con eso estaríamos nuevamente minimizando la problemática, sí, desconociendo el fenómeno que está detrás de las desapariciones y esto lo único que nos va a llevar es a que se siga repitiendo. Son 124,000, pero el recuento que hay en este lapso del gobierno de la doctora Sheinbaum ha crecido, de acuerdo al registro nacional, exponencialmente. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se mantuvo más o menos en 26 personas diarias desapareciendo y hoy está por arriba de 40. Em, y esto es muy preocupante. Entonces, mientras siga habiendo un desconocimiento deliberado o no de la problemática de desapariciones, y no se siga atendiendo, se siga sin atender las causas, esto se va a continuar desgraciadamente. Pues es lamentable, pero ahí está. Agrego el que hay entre 60 y 70 homicidios diarios en promedio, lo cual nos da ciertamente una situación por lo menos anormal. Doctor, muy agradecido por el enlace. Muchas gracias, Leonardo. Saludos. Bueno, pues ahí lo tiene.